Hola chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 43. Al escuchar contemplar cómo finalmente la pantalla se apagó, los presentes suspiraron. Algunos se animaron y otros absolutamente lo contrario. Y al ver cómo Ide hacía una seña, dejándoles en claro que podían descansar un rato, se recortaron en sus puestos para procesar todo lo visto hasta ahora y descansar un poco. Mina. Oye, cuéntanos de ti. Hemos pasado ya un tiempo juntos, pero no sabemos nada de ti. Dijo llamando la atención de varios. Ide. De mí. Ni hay nada interesante que contar, mi vida solo fue un espiral. Dijo confundiéndolos. Izuku. ¿Espiral? Ide. Así es, una espiral de felicidad efímera, de desgracias y de experimentación y aprendizaje. Sinceramente, no me gusta recordar mucho mi lugar de origen, mucho menos cuando se trata de esta ridícula ciudad. Dijo haciendo que varios guardaran silencio. Melissa. Ciudad. Quiere decir que tú fuiste un Ide. Como ustedes, yo fui un humano normal de un mundo no tan normal. Pero eso no es importante. Dijo levantándose del asiento en el que se encontraba, haciendo que el tiempo se detuviera mientras caminaba hacia la pantalla. Ide. ¿Has logrado entenderlos mejor? Esta sala fue hecha para que las emociones reprimidas y sentidas podamos entenderlas nosotros al percibirlas directamente. Yo he visto ya cientos de universos, ¿qué pasa contigo? ¿Tendremos que tener una charla para explicártelo? Ente. Agradecería que lo hicieras. Al sentir sus emociones he logrado comprender varias cosas, pero tú siempre haces un buen trabajo explicando. Ide intuyo que dijo eso con una sonrisa. Ide. Con respecto a explicaciones, ¿qué haré cuando me pidan explicaciones sobre mí o sobre su universo? Ciertamente, su universo tenía problemas, pero ya los solucioné, solo siguen aquí porque quiere seguir la línea de entender a los seres humanos desde varias perspectivas, la del bien y del mal. Al igual que las otras personas de otras salas. Dijo haciendo que hubiera un breve silencio. Ente. Solo di que varias cosas se complicaron, y con respecto a lo tuyo, si te sientes cómodo muéstrales ese mundo. Dijo desapareciendo haciendo que Ide suspirara. Ide. ¿Qué jefe más molesto? Dijo haciendo que el tiempo volviese a correr. Hagakure. ¿Eh? ¿En qué momento fuiste hacia allá? Ide. Ya les dije que tengo un completo control sobre este lugar. Ya han pasado un par de horas, deberíamos ver un universo nuevo. ¿Qué tal la continuación de uno que ya han visto anteriormente? Dijo confundiéndolos. Kaminari. Siempre y cuando no sea uno de esos monstruos. Dijo suspirando. Midnight. Espera. No niego que estoy curiosa con respecto a lo que dijiste antes, una persona normal en un mundo no tanto. Ide. Mi mundo tal vez lo veamos luego. Primero veamos esto. Dijo antes de que pudieran decir otra palabra, haciendo que la pantalla se encendiera y un nuevo video se comenzara a reproducir con todos centrando su atención en él. Dentro de la pantalla. Recomendo você não ir pra onde for. Agora vai começar uma história de terror. E eu não chegue mais perto, afinal não te contaram de um mistério. Maravilhas acontece aonde for. O mundo apresenta uma história de terror. Fuera de la pantalla. Hyo. Wonderfu. Parece el nombre de una canción romántica. Hagakure. O de un libro de romance. Dijo sonriendo. Kirishima. ¿Pero qué tiene que ver esto con algo que vimos anteriormente? Mirko. Esa frase no sé si es arrogancia o una advertencia por preocupación. Ryuko. Por como lo dice, parece ser una advertencia, pero no por preocupación. Izuku. Toru. ¿Ese es el nombre de la persona que estamos viendo? Dijo un poco confundido. Kaminari. No, gracias. No de nuevo, ya hemos visto 10 historias de terror consecutivas. Aizawa. ¿Murió? Espera, ese lugar, lo mencionaste cuando hablaste del asesino de mujeres. Dijo haciendo que todos lo recordaran. Kirishima. Eso quiere decir que es el universo de la familia Joestar. Dijo emocionado. Shigaraki. ¿De nuevo esos sujetos? Mr. Compres. Me pregunto cuál de los dos. Hay dos versiones de ese mundo, ¿no? Ide. Esta es la segunda. Donde vieron a Jon y Joestar y a Fanny Valentine. Dijo aclarando sus dudas. Naoyorozu. Entonces él sería el villano. Por cómo habla, y lo que dice que hará, Lida.
Solo nos queda seguir viendo para descubrirlo. Todoroki. ¿Las maravillas ocurren a donde él va? Me pregunto a qué se refiere con eso. Dentro de la pantalla. Então abram as páginas, vamos começar. Com recém-nascido jogador em uma floresta, tendo que sobreviver e tendo que se virar. E assim ele virou um homem de pedra. Se tornou um civil e viveu normalmente, até que eu me deparei com você bem na minha frente. Yasuo, pode fazer um favor, preciso disso. Encontro um médico e então começar uma história de terror. Fuera de la pantalla. Al escuchar el inicio, todos se quedaron en shock y algunos se encontraban con la sangre hirviendo. Uraraka. ¿Quién demonios haría un acto tan horrendo como ese? ¿Quién demonios tendría un corazón tan malvado como para abandonar a un recién nacido en un bosque? Dijo en shock. Toga. Vaya que hay personas basuras y nosotros somos los villanos. Mina. ¿Cómo rayos podría un recién nacido sobrevivir en un bosque lleno de animales peligrosos? Ide. Él no es un recién nacido normal. Midnight. ¿Qué rayos quieres decir con eso? Dijo enojada viendo a Ide mientras este señaló la pantalla. Ibara. ¿Un hombre de piedra? Supongo que es normal, crecer en un ambiente así, debe hacerte una persona tan dura que incluso te cuesta ser sensible. Pobre chico. Kirishima. No creo que lo diga metafóricamente. Dijo viendo cómo Toru tenía fragmentos de piedra. Ide. Correcto, Toru es de una especie conocida como hombres de piedra, son similares a los humanos aunque estos no envejecen pasado un tiempo. Y su método de desarrollo es particular, el recién nacido entra en una especie de estado de reposo hasta que un tiempo después despertaran ya con su cuerpo desarrollado. Dijo asombrándolos. Ryuko. Eso no explica por qué lo abandonaron. Dijo molesta. Ide. Bueno, es típico en los hombres de piedra. Ibara. Qué seres tan desalmados. Yui. Hay mejores adjetivos calificativos. Pero dejémoslo así. Dijo molesta. David. ¿Cómo se pudo integrar en la sociedad de forma tan efectiva? Conocerla y saber cómo formar parte de ella, es algo que se aprende a medida que se crece. Se preguntaba bastante intrigado. Tsuyu. ¿Una niña? Dijo confundida. Kendo. ¿Cómo se supone que una niña pueda encontrar un médico con esos rasgos específicos? Dijo viendo cómo le pedía encontrar a un doctor anciano y con más datos específicos. Ide. Gracias a su stand, Paisley Park es capaz de dirigir cosas alrededor de Yasuo y enviar objetos a través de conexiones inalámbricas. Además también funciona como base de datos y mapa, permitiéndole conocer lugares y la información de las personas que lo habitan, en este caso, un hospital y un doctor que cumpla los rasgos que dijo Toru. Dijo asombrándolos. Besgeanist. Es un asombroso poder. Podría ayudar increíblemente a los labores de rastreo. Melissa. Además, enviar cosas a través de conexiones inalámbricas, ella podría enviar objetos a través de una llamada. Dijo emocionada. Tokoyami. Sin embargo, me pregunto para qué quiere a ese médico. Kaminari. Sea lo que sea. No será nada bueno. Dentro de la pantalla. Recomendo você não ir pra onde for. Agora vai começar uma história de terror. Não chegue mais perto, afinal não te contaram de um mistério. Maravilhas acontecem aonde vou. O Toru apresenta uma história de terror. Fuera de la pantalla. Nefu. Entonces, es lógico pensar que su stand, si no mal recuerdo así se llaman las habilidades de ese mundo, es el llamado Bonderofu, dijo recibiendo un asentimiento. Aizawa. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el poder de este stand? Dijo llamando la atención de varios. Ide. Luego lo verán. Él mismo lo explicará ligeramente, y yo luego les explicaré un poco más. Dijo recibiendo múltiples asentamientos. Present Mic. La canción es bastante buena, sin embargo también es bastante inquietante. Hyou. Tiene razón, Sensei. Da bastante escalofríos el ambiente que transmite. Kirishima. Creo que a ese sujeto le gustan las historias de terror. Dijo al escuchar cómo no paraba de mencionarlas. Mina. Debería leer otros géneros. Dijo con una gota de sudor. Dentro de la pantalla. O tempo passou e como ele era bom. E essa quanto tempo, como anda sua vida. Saiba que eu me arrependo. Afinal você proporcionava os meus melhores dias. Essa não, atrás do cirurgião. Se eles mexerem com eles, estão sujeitos à morte. Josuke, mas que calamidade. Que falta de sorte. Yasuo, que saudade de antes. O que você acha de voltar? Estão procurando cirurgião. Saibam que só quero ajudar. Fuera de la pantalla. Izuku. Parece ser que han pasado varios años. Melissa. Sí, y por su ropa diría que es un estudiante de medicina. Agakure.
¿Esa es la niña de antes? Se volvió una chica muy linda. Mineta. Sí. Dijo viendo cómo Tsuyu y Hirou lo veían fijamente por si debía algo indebido, así que solo dijo eso. Mina. ¿Eh? Por cómo habla parece que tuvieron una relación antes. Kaminari. ¿Eso no es ilegal? Dijo mirando a Ide, quien solo se encogió de hombros. Mina. Lo admito, esa frase fue muy romántica. MT Lady. Seguramente otra chica hubiese decidido volver a intentarlo luego de eso, pero parece que a ella ya no le interesa. Además, mi ojo no se equivoca, ella está enamorada. Agakure. Yo también lo noté, es de ese chico con traje de marinero. Varios se pusieron serios al escuchar lo que dijo Tooru. Aizawa. ¿Qué tan peligroso es ese cirujano del que habla como para morir si van tras él? Dijo serio. Kendo. Y si no me equivoco, es el mismo que le dijo a la chica que buscará antes. Aux. Seguramente ella no lo recuerde porque es muy joven. Dijo pensativo. Kirishima. ¿Josuke? Igual que el hijo de Joseph. ¿Eso quiere decir que esta es su versión en este mundo? Dijo asombrado igual que otros. Agakure. Similar a lo que pasó con Dio. Ide. Sí, o bueno, más o menos. Es Josuke, pero no completamente. Dijo confundiéndolos. Mina. Pero este no se parece en casi nada. Bakugou. ¿Pero qué mierda? Dijo en shock al igual que los demás, al ver cómo por ir tras el cirujano, ocurrieron una serie de desgracias. Un simple empujón terminó con alguien con el cuello roto, una simple piedra terminó causando un accidente de tráfico, y así habían cada vez más calamidades, solo por ir tras el cirujano. David. Oy, ¿qué rayos fue eso? Ide. Bueno, lo diré. Ese cirujano, solo es el stand de Toro disfrazado por así decirlo. Su stand es, digamos semiautomático y tiene un grado de razonamiento bastante alto. Dijo asombrándolos. Uraraka. Eso quiere decir que él buscó al cirujano Y. Shigaraki. Seguramente lo mató para ocupar su lugar en la sociedad, tener una fuente de ingresos y lugar en el que vivir. Es bastante listo. Dijo haciendo que varios héroes apretaran los puños. Mirko. Eso aún no explica qué demonios busca, ni tampoco explica su poder, ese solo incidente produjo varios muertos y heridos. Dijo molesta. Ide. Wondero fue capaz de atraer y crear calamidades o mala suerte, los cuales se pueden enviar tras un objetivo específico. Este actúa de manera automática si alguien lo persigue o trata de hacerle daño tanto, cosa que será imposible, ya que lo más probable es que el ataque se desvíe y termine dañando a la persona que lo atacó. Además, se dice que si este te ve a los ojos cuando conozcas su identidad, morirás instantáneamente. También está el poder que mencioné antes, que le permite disfrazarse y tomar la apariencia de un ser humano, para así interactuar con personas que no poseen un stand. Afo. Qué poder tan magnífico, un medio que lo mantiene en el anonimato de forma efectiva y acaba con todo aquel que lo busque. Dijo con una sonrisa. Endeavor. Qué problemático. Usurpar la identidad de otros le da un camuflaje casi perfecto, junto con ese otro poder, ¿cómo demonios lograrán vencerlo? Midnight. Está usando a la chica. ¿Qué demonios pretende hacer? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Al no obtener respuesta decidieron seguir observando. Dentro de la pantalla. Das ocacas cultivando elas pra vender a preços altos. Então aparece novo título que ninguém viu. Na casa do tal Higashikata, pelo que fizeram calamidade surgiu. Então espera que fora todo mundo morrer, pra poder entrar e pegar a Hokaka. Deixar experimentar, pra ver o que vai fazer. O que será que é capaz essa nova maravilhosa? Vejam o que vão fazer. Se decidir me entregar, nada acontece contigo. Mas é o contrário, maravilha pra você. Fuera de la pantalla. Naoyorozu. ¿Frutas rocacacas? Preguntó confundida. David. ¿Venderlas a precios altos? ¿Qué hacen esas frutas exactamente para que sean tan valiosas? Ide. Las rocacacas son frutas que permiten hacer intercambios equivalentes en el cuerpo de la persona que la consuma. Estos intercambios ocurren al azar, por lo que es bastante peligroso consumir una. Un ejemplo, para sanar tu mano, te quita la nariz, es solo un ejemplo, pero imaginemos que en vez de la nariz, te quita algo más vital. Sin embargo, esta ha ido evolucionando, los intercambios se han hecho cada vez más perfectos y con menos efectos negativos. Hay ejemplares que permiten sanarte a cambio de quitarle partes del cuerpo a otras personas. Y hay otra versión procesada que simplemente te sana. Dijo asombrando a todos de que tal fruto exista. Izuku. Espera, según lo que dice, y por todo lo que hace para conseguir esa fruta, eso quiere decir que él. Mirko. Ese maldito solo quiere dinero. Está matando y causando desgracias a todos, solo por dinero.
Dijo molesta al igual que otros. Aizawa. Al parecer aquí la familia Higashikata es más extensa. Anteriormente solo habíamos oído de Josuke, su abuelo y en una foto que mostraron a su madre. Dijo cambiando de tema para centrarse en lo que aparecía ahora. Kaminari. Parece que ellos tenían una de esas frutas. Aux. Ese tipo quiere matarlos desde afuera para conseguir esa fruta. Dijo serio. Varios se taparon la boca al ver cómo Yasuo perdía un brazo y se asombraron al ver cómo al comer la fruta pudo recuperarlo, aunque un chico perdió su brazo. Afo. Así que esa es la efectividad de esa fruta, espléndido. Fue una jugada inteligente usar a la chica como conejillo de indias para saber los efectos, y al parecer, no tuvo ninguno. Dijo molestando a varios no solo por lo que dijo él, sino también por cómo Tooro hablaba y amenazaba a Yasuo. Dentro de la pantalla. Mas que menina teimosa, cometeu gavião quando decidiu não me ajudar. A culpa não é minha, mas se mexeu comigo. Wonder of you, hoje você tá no seu dia de azar. Rocaca na minha mão, nada termina aqui. Não me esmague ela não, a fruta é perfeita, seus benefícios eu vi. Yusuke não me para, calamidade é o terror. Sabe que não me para, sai na minha frente já já. Não é o meu fim, pois não tem fim. Uma história de terror. Fuera de la pantalla. Bakugou. ¡No! Ese maldito la consiguió. Dijo alerta. Endeavor. Fue lo más sensato. Destruirla para que no pueda obtenerla. Ya ha causado muchas muertes buscándola, ese tipo no puede obtenerla. Dijo serio. Afo. ¡Qué desperdicio! Ese ejemplar era excelente. Todos se asombraron al ver cómo una esfera que lanzó Josuke a través del teléfono de Yasuo, pudo dañarlo. Shigaraki. ¿Qué demonios? Eso no debería de ser imposible según lo que dijiste. Ide. Ciertamente, los ataques existentes no dañarían a Wonderozu, pero esa esfera existe y a la vez no. Luego sabrán de qué hablo. Dijo confundiéndolos más. Mirko. Sí, finalmente, le patearon el trasero a ese desgraciado. Dijo al ver cómo vencían a Tooro. Agakure. ¿Una historia de terror no termina? Dijo confundida. Pero todo pasó a shock al ver que seguía causando calamidades. Uraraka. ¿Qué rayos significa eso? Dijo en shock. Ide. Tooro solo manipulaba a su favor las calamidades, pero estas siempre han existido y siguen un curso en el mundo. Dijo haciendo que varios se pusieran serios. Dentro de la pantalla. Recomendo você não ir pra onde for. Prepara, vai começar uma história de terror. Não chegue mais perto, afinal não te contaram de um mistério. Maravilhas acontecem aonde for. O Touro apresenta uma história de terror. Fuera de la pantalla. Kirishima. ¿Eh? ¿Se acabó? ¿Qué pasó con esa cosa? Nejire. Sí, ¿qué pasó? ¿Lograron detenerlo? ¿Cómo lo hicieron? ¿O no pudieron? Ide. No se preocupen, les mostraré ahora cómo fue ese desenlace. Junto con la historia de ese Josuke. Dijo haciendo que guardaran silencio. Agakure. He de admitir que estoy bastante curiosa por saber sobre ese Josuke. Uraraka. Espero que sea una buena persona igual que el anterior. Ide. Es un buen chico, pero se llevarán una sorpresa. Dijo haciendo que varios tuvieran un mal presentimiento, pero la pantalla se volvió a encender, por lo que centraron su atención en el video que se empezó a reproducir. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.